Cuando una madre sale en busca de trabajo y no regresa, su familia se moviliza para poder encontrarla. Lamentablemente, luego de varias semanas, no obtienen el resultado deseado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hace unas semanas en este canal hablamos del caso de Devani Escobar, una joven en México que no tuvo un final feliz. Pero al contrario de lo que podían pensar muchos, estos casos no son excepciones, ni siquiera son extraños. Por el contrario, son mucho más comunes de lo que cualquiera pudiera creer. Y es que poco más de una semana antes de la desaparición de Devani, otra mujer también desapareció. Su nombre era Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, madre de una pequeña de apenas 3. Realmente es muy poco lo que encontramos de la vida de Yolanda antes de los hechos. Se sabe que estaba estudiando mecatrónica cuando quedó embarazada, y que su unión con el padre de la bebé no prosperó ya que se habían separado, y ambos tenían la custodia compartida de la pequeña. Para el mes de marzo del año 2022, Yolanda necesitaba reorganizar su vida. Era una mujer soñadora que se fijaba metas y trataba de cumplirlas, y su principal objetivo era poder culminar sus estudios de mecatrónica. Pero en ese momento tenía otra prioridad: encontrar un nuevo trabajo para mantenerse junto con su hija de nombre Fernanda. Yolanda había tenido que abandonar su anterior empleo porque los horarios le impedían cuidar a su hija, que recién comenzaba a asistir al kinder. Así, desde hacía un par de meses, ella había regresado a vivir a la casa de su padre en la colonia Hacienda San José en Juárez, un humilde municipio en el estado de Nuevo León, donde también vivía su hermano, un tío y su abuela paterna. La semana del 28 de marzo de ese año, Yolanda se estaba quedando en la colonia Constituyentes de Querétaro en San Nicolás, en casa de su abuela materna. De esta forma, ella se encontraba más cerca de su hija, porque durante esos días la niña se estaba quedando con su papá. De hecho, ese 28 de marzo, Yolanda fue a ver a Fernanda a casa de su expareja en la colonia Certuche, en Guadalupe, y más tarde regresó a casa de su abuela. Esa noche, Yolanda habló con su padre, Gerardo, por teléfono, y le dijo que se quedaría a vivir allí. Al día siguiente, Yolanda volvió a comunicarse con su familia, y esa fue la última vez que tuvieron contacto con ella. Ese día Gerardo intentó llamar a Yolanda en varias ocasiones, pero no obtenía respuesta. El teléfono estaba apagado. Él asumió que el teléfono de su hija se había quedado sin batería. En un principio no pensó que le hubiese pasado algo malo, pero mientras las horas iban pasando, él se fue preocupando cada vez más y más. Comenzó a mandarle mensajes de texto, pero ella nunca los recibió. Con esto, Gerardo comenzó a hablar con familiares y también con amigas de Yolanda, para ver si alguien tenía idea de dónde podía estar la joven. La preocupación creció todavía más cuando la abuela materna de la chica dijo que ese día ella no había regresado a la casa, por lo cual ya todos estaban muy preocupados. Preguntaron en redes sociales también si alguien la había visto, pero parecía que nadie sabía nada. También la familia intentó poner una denuncia vía internet en la fiscalía, pero todo este esfuerzo fue en vano porque no pudieron hacerlo. Fue hasta el 4 de abril que Gerardo pudo acercarse personalmente a la fiscalía con su hijo para poner una denuncia por desaparición. Pero la respuesta que recibió de las autoridades no era la que él esperaba. Le dijeron que en efecto tomarían la denuncia por la desaparición de Yolanda, pero que él tenía que regresar a su casa y esperar, que enviarían a unos agentes que hablarían con él y su familia para comenzar las labores de búsqueda. Gerardo regresó a su casa y comenzaron a pasar las horas. Las horas se convirtieron en días y no tenía ninguna nueva noticia de la fiscalía, por lo cual él llamó preguntando qué había pasado y recibió la misma respuesta, que tenía que esperar. En ese momento ya la familia estaba desesperada. Esto no era un comportamiento normal de Yolanda.
Ella nunca dejaría a su hija de 3 años sola. Era una madre muy buena y siempre había estado atenta a su cuidado. Así que con esto los familiares de Yolanda comenzaron a buscarla. Su padre dejó su trabajo de más de 20 años cargando bultos en el mercado de abastos. Esto para dedicarse las 24 horas a la búsqueda de su hija. Hicieron carteles con la fotografía y la descripción de Yolanda y comenzaron a repartirlo entre los vecinos. También en las redes sociales comenzó a hablarse de la desaparición de la joven. Y en cuestión de minutos muchas personas ya sabían quién era Yolanda y lo que le había pasado. Pero lamentablemente la familia no recibía ninguna información. Lo último que se sabía de Yolanda era que le había dicho a su abuela materna que iría a buscar trabajo. El angustiado padre y otros familiares recorrieron las calles aledañas a la casa de la abuela materna y preguntaron en los negocios locales si alguien la había visto. Pudieron averiguar que el último día que vieron a Yolanda, el jueves 31 de marzo, ella acudió a un cibercafé para imprimir una planilla de solicitud de empleo. Después regresó a la casa de su abuela y 1 hora más tarde volvió a salir. Solamente le dijo a la mujer que ya regresaba, que iría a buscar un trabajo y fue lo último que supieron de ella. La familia Martínez con mucho esfuerzo logró ubicar 2 cámaras de seguridad, las cuales ubicaron a Yolanda a las 11:27 de esa mañana. Ella estaba caminando por la calle Ismael Pintado en San Nicolás de los Garza y luego dio vuelta en una esquina hacia la avenida Conductores. Caminó unos pocos pasos y luego su imagen se perdió al pasar al lado de una camioneta. Eso fue todo. No hubo una cámara desde otro ángulo que hubiese podido captar si le había sucedido algo en ese punto o si Yolanda había tomado alguna otra dirección. También en esa misma zona fue detectado por última vez el uso de su teléfono celular. En los días siguientes, Gerardo Martínez recorrió todas las calles aledañas a ese sitio donde su hija fue vista por última vez. También pidió ver las cámaras de seguridad de algunos negocios. Contabilizó los horarios de los buses que pasaban por la zona para ver si alguno pudo haberla visto, o tal vez ella pudo haber abordado alguno de esos transportes. Recorrió cada calle, habló en cada casa y comerció en la zona mostrando la foto de Yolanda, siempre con la esperanza de que alguien la hubiera visto. Poco a poco la Comisión Local de Búsqueda se involucró, y algunas mujeres y miembros de organizaciones de defensa de mujeres se fueron uniendo a la búsqueda desesperada y solitaria de la familia. Trataban de averiguar, preguntaron, repartieron volantes. Mientras tanto, don Gerardo acusaba de la falta de interés de las autoridades de la fiscalía, quienes en cierto momento le llegaron a decir que su hija se había ido voluntariamente de casa, que seguro ya regresaría y que tuviera paciencia. Pero nos tenemos que poner a pensar, ¿qué paciencia podía tener un padre cuya hija parecía haberse desvanecido? Pasaron los días y Gerardo comenzó a buscar ayuda en los medios de comunicación para dar a conocer la desaparición de Yolanda. Los medios informativos comenzaron a darle seguimiento y en las redes sociales se multiplicaron los videos del señor Gerardo Martínez solicitando ayuda para encontrar a su hija. Fue hasta ese momento que la fiscalía se activó, entrevistando a la familia en varias ocasiones. También se comenzó a difundir a mayor escala el reporte sobre la desaparición de Yolanda, donde era descrita como una mujer de 26 años, cabello castaño claro y lacio, tez morena, ojos café, 1,55 m de estatura y con textura mediana. La última vez que fue vista vestía una blusa a rayas negra, un pantalón de jean y zapatos deportivos de color negro. Con las diversas apariciones que tuvo en los medios, Gerardo Martínez obtuvo la ayuda de una organización especializada en mujeres desaparecidas. Esta organización también le brindó la ayuda de un abogado, quien volvió a poner la denuncia por la desaparición de Yolanda. La familia quería que las autoridades comenzaran a ponerse las pilas en el caso, comenzaran a hacer una investigación exhaustiva. También se tomó una muestra de ADN del señor Gerardo Martínez. La fiscalía dijo que esto lo habían hecho para poder identificar más adelante si aparecía algún cuerpo con las características de la joven mujer. También comenzaron a revisar en algunas zonas con perros especializados
y a revisar más a fondo las cámaras de seguridad del último punto donde se vio a Yolanda. Pero a pesar de esto, pasaban los días y no se obtenía ni una sola pista del paradero de la mujer. Unos días después, Gerardo le dijo a las autoridades que él pensaba que tal vez la expareja de Yolanda tenía algo que ver con su desaparición. Gerardo contó que Yolanda le había dicho que tenía mucho miedo de su expareja, que era un hombre agresivo y que además de eso la había estado acosando luego de que ella terminara su relación sentimental. También dijo en más de alguna ocasión que él la estaba siguiendo. Las autoridades tomaron en serio toda esta información y entrevistaron en 2 ocasiones a este hombre. Pero él no dijo nada. Comentó que no sabía nada de Yolanda y que quería que ella apareciera. Las autoridades también buscaron en la casa de este hombre con perros especializados, pero no se encontró ni una sola pista que pudiera ligarlo a la que hasta en ese momento era la desaparición de Yolanda Martínez. Durante varios días estuvo buscando y parecía que se estaban perdiendo las esperanzas de poder encontrar a Yolanda con vida. Hubo incluso algunos reportes que sembraron esperanzas en la familia. En uno de estos se dijo que Yolanda había sido vista hablando con una mujer que descendió de un auto y que después había partido con rumbo desconocido. Siguiendo algunas pistas, las autoridades realizaron otros allanamientos. Utilizaron perros especializados y realizaron búsquedas en lugares como un arroyo ubicado en el municipio de Guadalupe. Grupos de apoyo a la búsqueda realizaron varias actividades de protesta, esto para presionar a la investigación del caso. Incluso hicieron una protesta en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde pacífica pero firmemente exigieron acciones más eficientes en el caso de Yolanda y de todas las mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León. Un periodista de nombre José Luis García difundió una información sobre la movilización realizada. Escribió que el gobernador debía reunirse con el padre de Yolanda y brindarle apoyo, tal y como lo había hecho con el padre de Devani Escobar. El gobernador respondió en redes sociales que él no era el encargado de la impartición de justicia. Pese a este poco feliz comentario, Gerardo Martínez se reunió con el gobernador de Nuevo León, llamado Samuel García, ante quien confirmó que los primeros 15 días después de la desaparición de su hija, no había tenido ayuda de las autoridades. Esos días tan importantes se habían perdido por negligencia de los funcionarios, que sostenían que Yolanda se había ido por voluntad propia, cosa, como ya les dije, inconcebible para su familia, pues para ellos ella jamás abandonaría a su hija, quien en ausencia de su madre cumplió 4 años, y había estado preguntando a diario por ella. Con toda esta presión mediática, el gobernador de Nuevo León anunció que él pondría a disposición de todas las personas un grupo especial de 200 personas para la búsqueda de todas las desaparecidas. Mientras se daba el caso de Yolanda, el caso de Devani Escobar tuvo un giro. La joven fue encontrada sin vida. Gerardo Martínez asistió al velorio de la adolescente y en un intento de solidarizarse con la familia de la jovencita y también de darle más difusión al caso de su propia hija, se ofreció a cargar el féretro de Devani, cosa que el padre de la joven aceptó. Los días siguieron pasando y el pasado 2 de mayo la prensa fue convocada por la fiscal Griselda Núñez Espinosa, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, para mostrar 4 nuevos videos captados en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, el 31 de marzo, cuando desapareció Yolanda. En los videos tomados por una cámara de vigilancia de una vivienda, se ve a una mujer con las mismas características de los primeros videos, caminando a las 8:17 de la mañana. 30 segundos después, se ve a la misma mujer regresando sobre sus pasos. En el tercer video se ve a una mujer aparentemente habitante de una casa entrando a la misma. Y en el cuarto se aprecia nuevamente a una mujer que sería Yolanda caminando por la calle. Pero a pesar de haber convocado una rueda de prensa para mostrar estas imágenes, la fiscal aclaró que solo se trataba de imágenes, que no había ningún tipo de interpretación en ellas.
Afirmó que las pesquisas continuaban y solicitó la ayuda de todos para poder encontrar a Yolanda Martínez Cadena. A la salida de la presentación de esos videos, Gerardo sostuvo ante los representantes de los medios que la mujer que aparecía en esos no era su hija. Sin embargo, al día siguiente rectificó, confirmando que las imágenes sí eran de Yolanda y que él se había confundido con otras imágenes que le había mostrado antes en la fiscalía. También durante esos primeros días de mayo, la abuela materna de Yolanda dio a conocer otra información. Dijo que unos jóvenes se habían acercado a ella mientras estaba limpiando la calle y le habían dicho que el día de la desaparición de Yolanda en horas de la tarde la habían visto hablando con una mujer rubia y que luego de eso Yolanda se había ido caminando, pero ellos no sabían exactamente a dónde ni pudieron darle más información. Para este punto, el padre de la joven ya estaba cansado de no tener noticias de su hija y dijo que con ayuda de todas las personas que estaban pendientes del caso, querían contratar unos investigadores privados provenientes de los Estados Unidos. Pensaba que de esta forma él podía tener respuestas de lo que le había pasado a su hija. Durante todos los días que duró la búsqueda de Yolanda, Gerardo Martínez estuvo presente en todas las movilizaciones, estuvo tratando de hablar con distintos medios, también en las redes sociales hubo mucha actividad y la familia realmente se esforzó muchísimo por saber qué le había pasado a la joven. Durante esos días también se pudo conocer en el medio de comunicación Fuerza Informativa Azteca que al parecer ellos habían tenido acceso a la carpeta de investigación, en la cual constaban declaraciones de distintos familiares de Yolanda, donde decían que la mujer sufría de depresión, que sentía miedo de quedarse sola y que había manifestado deseos de quitarse la vida. Según este medio, Yolanda le había confesado a algunos familiares también que era acosada por su expareja Eduardo Ponce, pero también por un tío materno, un hombre que cuando estaba ebrio la asediaba, y el hombre incluso había llegado a meterse a su cuarto. En otro intento de promover la obtención de información, el 5 de mayo, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León ofreció una recompensa de 100,000 pesos, unos $5,000 más o menos, a cualquier persona que diera información que ayudara efectivamente a encontrar a Yolanda. Pero solamente 3 días después de esto, el domingo 8 de mayo, la historia dio un vuelco. La policía de Juárez notificó el hallazgo de un cadáver femenino. El descubrimiento se produjo alrededor de las 3:30 de la tarde de ese domingo y se encontró gracias a la denuncia de una vecina de la colonia Los Huertos. La mujer salió a recoger leña y reportó un olor que venía de unos matorrales. Cuando las autoridades acudieron al lugar, encontraron un cadáver con características femeninas y en avanzado estado de descomposición. Los familiares de Yolanda fueron rápidamente notificados de este hallazgo, y es que por algunas características de la ropa encontrada en este cuerpo, se pensaba que era el cadáver de la joven. Tenía más de 3 semanas de haber fallecido según los forenses y el estado de descomposición era muy avanzado, por lo cual la identificación solamente se podía hacer a través de ADN. Se hicieron varios análisis para tomar ADN del cuerpo encontrado y compararlo con el ADN de Gerardo Martínez, el padre de Yolanda. Lamentablemente, esto dio un resultado positivo. El cuerpo encontrado en esa escena era el de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años. Ahora bien, las autoridades tienen mucho trabajo todavía. Este caso es muy reciente y todavía no sabemos cuál fue la causa de la muerte de Yolanda. Pero por algunas informaciones que se han dado en los medios, podemos deducir que la Fiscalía tiene la hipótesis de que todo fue un envenenamiento. Se encontraron en la escena supuestamente 2 botes, uno con la leyenda Peligro y otro que tenía escrito Control 24E. Esto puede ser que pertenezca a un insecticida, pero realmente no se puede determinar solo porque esos botes estaban allí que Yolanda se envenenó. Se harán diferentes exámenes con unos mechones de cabello hallados en la escena. Estos se harán en Estados Unidos y de esa forma se determinará si Yolanda consumió esto o no. Para la familia de la joven es inviable esto porque, como ya dijimos, ella jamás dejaría a su hija.
pero la fiscalía también dijo que el cuerpo fue encontrado muy cerca de la vivienda de su padre y que además de eso se encontró su bolso con sus pertenencias. Los forenses que revisaron de primera mano el cuerpo de Yolanda también comentaron que no habían visto ninguna señal de herida o de violencia en el cuerpo de la mujer, pero como les digo, todavía tienen que hacer muchos análisis, los cuales no serán en México y seguramente tardarán muchas semanas en regresar. También tenemos que tener en cuenta que el padre de Yolanda fue hospitalizado unos días antes de que el cuerpo de su hija fuera encontrado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy lamentable, un caso que cuando empezamos a hacer el guión para traerlo era todavía una desaparición. Queríamos traerlo por eso mismo, para divulgarlo más, pero al final ya a la hora de grabar este video, en ese día, pues hoy, fue encontrado el cuerpo de Yolanda, fue identificado el cuerpo de Yolanda y pues lamentablemente se convirtió de un caso de desaparición a un caso de un posible asesinato, un posible suicidio. Realmente no se sabe bien qué es, como les digo. Por lo que ha dicho la fiscalía, seguramente van a irse por esa línea de investigación, pero estoy segura que la familia de Yolanda va a pedir que se investigue todavía más, porque como les repito, para ellos lo más importante en la vida de Yolanda era su hija, y ella pues no hubiese sido capaz de dejarla sola en este mundo. Así que ya veremos en las próximas semanas cómo va avanzando este caso. Traeremos la segunda parte cuando haya más información. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Van a encontrar los enlaces en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.